Bienvenidos al vistazo número 47, donde veremos santos del 13 al 19 de diciembre. El 13 comenzamos con Santa Lucía, a quien se le ha representado frecuentemente con dos ojos en una bandeja porque según una antigua tradición a la santa le habrían arrancado los ojos por proclamar firmemente su fe. Nació y murió en Siracusa, ciudad de Italia, y gracias a sus múltiples virtudes, entre las que se destaca la sencillez, la humildad y la honradez, el Papa San Gregorio en el siglo VI puso su nombre a dos conventos femeninos que él fundó. Cuando la santa era muy niña, hizo a Dios el voto de permanecer siempre pura y virgen, pero cuando llegó a la juventud quiso su madre, que era viuda, casarla con un joven pagano. Lucía finalmente obtuvo el permiso de no casarse, pero el joven pretendiente rechazado dispuso como venganza acusarla ante el gobernador por ser cristiana, religión que estaba totalmente prohibida en esos tiempos de persecución. Santa Lucía fue llamada a juicio, fue atormentada para obligarla a adorar a dioses paganos, pero ella se mantuvo firme en su fe para luego ser decapitada. La parroquia está en la transversal 20, número 45. El 14 recordamos a San Juan de la Cruz, que nació en 1542 en Fontiveros. Fue el segundo de 3 hijos. Parece que las diferencias de clase social entre sus padres hicieron que se alejaran de la familia paterna incluso cuando su padre murió. Y él, junto a su madre y sus hermanos, pasaron muchas dificultades. Ingresó a los Carmelitas de Medina a sus 21 años con el nombre de Juan de Santo Matía, decisión que supuso un rechazo de propuestas concretas de una ordenación sacerdotal como paso previo a la capellanía del Hospital de Bubas, beneficio eclesiástico que hubiera solucionado los apuros económicos de la familia. Su elección pone de manifiesto una tendencia a la soledad y evidencia ya una inclinación contemplativa que aspiraba a satisfacer en una orden con arraigo eremítica. El noviciado lo realizó entre 1563 y 64 en el convento medinense de Santa Ana, fundado en 1557 por el padre Rengifo, quien se inspiró para sus estatutos en el Colegio de San Gregorio de Valladolid. Como fraile profeso se instaló en Salamanca en el Colegio de San Andrés, situado extramuros de la ciudad, donde estudiaban carmelitas venidos de todas las provincias de España. Mientras tanto, dentro de la propia orden habían surgido tendencias reformistas. Sin embargo, a Fray Juan, en esta fase de inestabilidad espiritual, sus inclinaciones contemplativas parecían impulsarle hacia la cartuja. En medio de esta crisis se produce el decisivo encuentro con Santa Teresa por el otoño de 1567 en Medina, que le ofreció la alternativa de encauzar sus deseos en el seno de la reforma de la misma orden, en la línea de la restauración de un ideal eremítico contemplativo. En agosto de 1568, Fray Juan de Santo Matía abandonó Salamanca y su estudio para acompañar a Santa Teresa de Jesús en su fundación femenina en Valladolid, viaje interpretado como una especie de noviciado necesario para familiarizarse con el nuevo talante de la reforma, previo al inminente traslado a Duruelo. Aquí se inauguró el primer convento de descalzos, según la regla primitiva y no mitigada de la Orden del Carmen, el 28 de noviembre de 1568. Ceremonia en la que cambió su nombre al de Fray Juan de la Cruz. La atmósfera de aquellos primitivos le pareció a la Madre Teresa en la visita que realizó en marzo de 1569 exagerada, y en ella se percibían ya tendencias rigoristas que, propulsadas por el general genovés Nicolás Doria, desbancaron la corriente humanista y moderada de Teresa de Jesús y Gracián. En 1570 la fundación se trasladó a Mancera, donde Fray Juan desempeñó el cargo de subprior y maestro de novicios. Después de una breve estancia en Pastrana para poner en marcha su noviciado, en 1571 se estableció en Alcalá de Henares como rector del colegio recién fundado, con lo que volvía a estar inmerso en un ambiente cultural potente y abierto. Siendo priora, Teresa de Ahumada pide que Fray Juan de la Cruz acuda como confesor del monasterio, en Ávila. En la primavera de 1572, Santa Teresa lo reclamó como vicario y confesor de las monjas de la Encarnación, comunidad de la que era priora, tras superar ciertas crisis. Este convento femenino, el más importante de Castilla, albergaba 130 monjas. Allí permanecería Fray Juan hasta 1577, por lo que acompañó a la Madre Teresa en la fundación de diversos conventos de descalzos como el de Segovia.
Ya en 1575, Fray Juan de la Cruz había sido detenido y encarcelado en Medina del Campo por los frailes calzados, pero fue liberado a los pocos días gracias a la intervención del nuncio Ormaneto, favorable a los descalzos. A la muerte de este, su sucesor Felipe Sega se decantó por el general Calzado y la reforma teresiana estuvo a punto de irse a pique. La situación de Fray Juan en la Encarnación era cada vez más violenta, pues siendo uno de los fundadores, detentaba el cargo de confesor de monjas descalzadas. En el mismo convento, las tensiones entre las partidarias de Santa Teresa para el cargo de priora y las de la representante de los calzados habían cristalizado unas elecciones sumamente violentas que tuvieron lugar el 7 de octubre. Poco a poco empezó a crearse unos roces fuertes que hicieron que la noche del 3 de diciembre de 1577 Juan de la Cruz fuera apresado y trasladado al convento de frailes carmelitas de Toledo, donde compareció ante un tribunal de frailes calzados que lo conminó a retractarse de la reforma teresiana. Al negarse fue declarado rebelde y contumaz. Sentencia nula, pues el tribunal carecía de facultades jurídicas, pero dejaba al descubierto la consideración generalizada de Fray Juan como uno de los pilares más representativos de esa reforma. En consecuencia, fue encerrado en condiciones tan duras que lo hicieron crear poemas maravillosos como La Noche Oscura y las 31 primeras estrofas del Cántico Espiritual. Son excelentes para hacer oración y pensar que en medio de las dificultades nos podemos acercar a Dios y analizar cómo es nuestro amor por Él, si lo estamos buscando de verdad con el corazón. A los 8 meses de su entierro, convencido que nunca lo liberarían, decide planear una fuga cuidadosa. En la octava de la ascensión entre el 16 y el 18 de 1578, con la ayuda implícita de un carcelero apiadado de su situación, logró evadirse de la prisión en medio de la noche y a escondidas llegar al convento de carmelitas descalzas en la misma ciudad del Tajo, muy próximas al convento en que había estado preso, que lo atendieron ahí mismo y también luego lo enviaron al hospital de Santa Cruz, donde convaleció mes y medio. En septiembre de 1578, San Juan de la Cruz se dirigió hacia Andalucía para reponerse y tras breve estancia en Almodóvar del Campo, donde asistió a un complejo capítulo de los descalzos, llegó como vicario al convento de El Calvario en la serranía jienense. Desde este enclave aislado y retirado de las tensiones entre calzados y descalzados, realizaba regularmente visitas a las monjas descalzas de la Fundación de Beas de Segura, de la que era priora Ana de Jesús, a la que había conocido en 1570 en Mansera, de camino con Santa Teresa para la Fundación de Salamanca. Entre ambos se desarrollará una entrañable amistad que explica la dedicatoria de las declaraciones al cántico espiritual. En junio de 1579 salió para Baeza, ciudad universitaria, entonces, donde por aquellos años se respiraba un clima de efervescencia religiosa para fundar un colegio destinado a los estudiantes carmelitas. En calidad de rector del Colegio Mayor, cargo que pone de relieve, como antes en Alcalá, el reconocimiento de su preparación intelectual, permaneció hasta 1582. A pesar de las estrechas relaciones con la universidad, rehusó propuestas de docencia. Mientras tanto, en junio de 1580 se plasmó la separación del Carmelo descalzo de los calzados. En noviembre de 1581 viajó a Ávila para tratar con Teresa de Jesús acerca de la fundación de las Descalzas de Granada, con la pretensión de incorporarla a esta comunidad, gestión que no progresaría porque la madre programaba una nueva fundación en Burgos. Ese sería el último encuentro entre los dos cofundadores del Carmelo Descalzo, el 28 de ese mes. En enero de 1582 viajó a Granada acompañado de Ana de Jesús y de sus hermanas de hábito. Casi un siglo después de su conquista por los reyes católicos, la ciudad estaba pasando por un periodo de dificultades. Allí traería conocimiento con doña Ana de Mercado y Peñalosa, dama segoviana viuda, favorecedora de las descalzas, a las que alojó en su casa durante alguna temporada y a quien Juan de la Cruz dedicaría La llama del amor viva. En marzo tomó posesión del priorato de los mártires, donde permanecerá hasta 1588, el periodo más largo de su vida como religioso descalzo.
En este convento, situado a espaldas de la Alhambra y de Sierra Nevada, recibió la noticia de la muerte de la Madre Teresa en octubre de 1582. En 1583 asistió al capítulo de Almodóvar del Campo como superior de Granada, donde cesó como consejero, pero fue reelegido prior de los mártires otros 2 años y confirmado vicario de Andalucía por el mismo periodo de tiempo. En 1585 asistió al capítulo de Lisboa, donde fue elegido segundo definidor. En abril de 1587, en el capítulo de Valladolid, cesa como definidor y vicario de Andalucía, pero es nombrado por tercera vez prior de Granada, cargo en el que se mantendrá hasta 1588, en que se celebrará en Madrid el primer capítulo general del Carmelo Teresiano. En esta etapa realiza numerosos viajes por Andalucía y Portugal a los conventos de frailes y monjas. En 1585 en Málaga, Caravaca, Sevilla y Lisboa. En 1586 acompañó a Ana de Jesús a la fundación de Madrid de Santa Ana de los Descalzas. A consecuencia de estas tensiones, Fray Juan estaba aislado en la consulta. En el capítulo general, celebrado en junio de 1591, es cesado de todos sus cargos y reintegrado como mero súbdito de la comunidad de Segovia. Seguían habiendo roces. Pretendían exiliarlo, diciendo que iban a extender a las Indias esto, pero pues él realmente no tenía el perfil de misionero. Posteriormente, sus superiores, para aplacar el escándalo, le ofrecieron regresar a Segovia, pero la resolución del futuro santo, hastiado de las intrigas, fue firme. Sin embargo, tal destino no llegó a materializarse. Durante el viaje hacia Andalucía, llevado a cabo en agosto, hizo Fray Juan una escala en el convento de la Peñuela, en espera de nuevos avisos de la orden, y redactó sus últimas cartas. Allí cayó enfermo con unas calenturillas tan pertinaces que obligaron a trasladarlo en septiembre hasta Úbeda para recibir atención médica. Realmente allí no fueron buenos los cuidados y su enfermedad se agravó. La muerte le llegó a los 49 años, la noche entre el 13 y 14 de diciembre. En 1614 comenzaron los procesos informativos para la beatificación de Fray Juan de la Cruz, que durarán hasta 1618. El proceso de beatificación se inicia en 1627, concluyó en 1630. Problemas interpretativos hacen retroceder la causa, que es reiniciada y concluida hasta 1651. El 25 de enero de 1675, Clemente X promulgó el breve de beatificación. El 27 de diciembre de 1726 fue canonizado por Benedicto XIII, quien estableció la fecha litúrgica de su celebración. El 24 de agosto de 1926, aniversario del comienzo de la Reforma Teresiana, fue proclamado doctor de la Iglesia Universal por Pío XI. En 1952 es declarado patrono de los poetas españoles. En 1991, con ocasión del cuarto centenario de su muerte, fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca. La parroquia se encuentra en la carrera 79B, número 42C. Esta es su hermosa capilla. El 15 tenemos a Santa María de la Rosa, también fundadora. Nació en Brescia, Italia, en 1813. Al cumplir 17 años, consagró su vida al servicio de obras de caridad. En la finca de sus padres fundó con las campesinas de los alrededores una asociación religiosa que las hizo crecer y madurar en la fe católica. En su parroquia organizó retiros y misiones especiales para las mujeres. En 1836 llegó la peste de cólera a Brescia. Después de la peste, como habían quedado tantas niñas huérfanas, el municipio formó unos talleres artesanales y los confió a la directora de María de la Rosa, que apenas tenía 24 años, pero gozaba de la estima y confianza de toda la ciudad. Desempeñó ese cargo con gran eficacia durante 2 años y luego se dedicó a organizar su propia obra, abriendo un internado para las niñas huérfanas o muy pobres. Poco después inauguró también un instituto para niñas sordomudas. En 1840 se fundó en Brescia una asociación de mujeres piadosas para atender a los enfermos de los hospitales y nombraron como superiora a Santa María de la Rosa. Las mujeres que pertenecían a la asociación se llamaban doncellas de la caridad.
Al principio solo eran 4 jóvenes, pero a los 3 meses ya eran 32. Muchas personas admiraban la obra que las doncellas de la caridad hacían en los hospitales, atendiendo a los más abandonados y enfermos de gravedad. En 1850 se fue a Roma y obtuvo que el Papa Pío IX aprobara su consagración. Murió el 15 de diciembre de 1855. El 16 celebramos a Santa Adelaida, que nació el 27 de junio del 931, hija del rey de Borgoña, Rodolfo II, y de la reina Berta de Suabia. La providencia, que le había reservado una gran misión, la colmó de dones, los cuales haría rendir generosamente. Cuando su padre muere en julio de 937, su hermano menor Conrado es enviado a Germania, mientras ella y su madre se ven forzadas a abandonar sus posesiones y establecerse en la corte italiana en Pavia. Así, la reina Berta fue obligada a casarse con el rey Hugo de Italia, mientras que Adelaida quedó prometida en matrimonio con el príncipe Lotario, hijo de Hugo. Fue entonces cuando la niña tuvo los primeros choques con el mal. En la nueva corte imperaba el vicio, el impudor y las uniones ilegítimas, violencia, intrigas y luchas por el poder. La reina Berta fue despreciada enseguida por sus hábitos cristianos. Para protegerse del desagrado del rey, abandonó a su hija en Italia, yendo a refugiarse con su hijo Conrado. Adelaida se quedó sola en Pavia, verdaderamente cual oveja en medio de lobos. Sin embargo, Dios saca un gran bien de esa desafortunada situación. Al contraer nupcias con Lotario II, empezó a formar parte de la línea sucesoria de la corona italiana. El joven príncipe, de temperamento opuesto al de su padre, se mostró fiel y dedicado, colmando a su esposa de riquezas y completando de modo refinado su educación. A la muerte del rey Hugo, Adelaida se convirtió en reina de Italia con tan solo 18 años. El rey Lotario le dio el título de consors regni, es decir, partícipe de su soberanía, y le donó tierras y fortunas a fin de ratificar tal prerrogativa. Pronto pasaría a ser admirada por sus súbditos, tanto por la dulzura del trato como por la sabiduría de sus decisiones, siempre conciliando la benevolencia con la grandeza y la dignidad de su posición. Consciente de su papel en la unificación del reino, pretendía consolidar con esas donaciones alianzas con la élite política y con altas personalidades eclesiásticas, situación que más tarde le salvaría la vida. El joven monarca expiró en los brazos de Adelaida a finales del año 950, presumiblemente envenenado por Ivrea, Berengario II, que ambicionaba la corona real. Él envió a sus emisarios para que secuestraran a Adelaida y estuvo prisionera en la región del lago de Garda, mientras el margrave de Ivrea se autoproclamaba rey de Italia. Adelaida sufría injurias y malos tratos. La vida de su prisión la realizó de un modo tan sigiloso que Berengario solo lo supo cuando ella ya había alcanzado la fortaleza de Canosa y se encontraba a salvo bajo la protección del conde local, del obispo de Regio y del romano pontífice. En la fortaleza de Canosa, la reina elaboró planes osados, llamando en su exilio al rey germano Otón I. Mientras lo esperaba, vio cómo se desmoronaba el exiguo cerco montado por el inicuo Berengario, cuyas esperanzas de recuperar a su cautiva fueron completamente eliminados con la llegada de Otón. Este restableció el orden, obligando a las tropas enemigas a retirarse de inmediato. Poco después, Otón contrajo matrimonio con Adelaida y fue coronado rey de los lombardos. A partir de entonces, ella comenzaría a cumplir una de sus más importantes misiones, por la cual sería recordada para siempre en la historia como la mujer cuya virtuosa y sagaz actuación hizo de Otón un emperador para beneficio de la fe católica en toda la cristiandad de la época. En el 955 tuvo la alegría de dar a luz al sucesor de la corona, Otón II. En agosto de ese año, su marido derrotó a los húngaros, aún paganos, en la histórica batalla de Lechfeld. Como regente de Italia, Berengario se había transformado en un tirano cruel, expoliador de la nobleza local y violento en sus deliberaciones y mandatos. Al clamor general del pueblo indignado por sus excesos se juntó la petición de auxilio dirigida a Otón por parte del romano pontífice. La santa emperatriz se preocupó en garantizar la estabilidad del imperio en la persona de su hijo, llevando a cabo los acuerdos necesarios para el casamiento de Otón II con la princesa bizantina Teofanía. Durante la ceremonia realizada en la Basílica de San Pedro y oficiada por el Papa, los novios fueron coronados y asociados al imperio como sucesores del matrimonio reinante.
No obstante, con la muerte de Otón I, los días felices del gobierno se acabaron. Transcurridos unos años, Adelaida se vio obligada a huir de la corte de su propio hijo porque su nuera, movida quizás por la envidia, había estado trabajando malvadamente para inculcar en Otón II una profunda aversión hacia su madre. El amor materno llevaría a Santa Adelaida a rezar por su hijo hasta conseguir su arrepentimiento y conversión tiempo después. En señal de gratitud y tal vez en cumplimiento de una promesa, envió a la tumba de San Martín uno de los mantos de Otón. Teofanía, no obstante, era incapaz de admirar la santidad de su suegra. Cuando Otón II murió, después de una fallida campaña militar, se mostró deseosa de ejercer el mando y, contradiciendo la política utilizada por Adelaida, instigó la división en la corte, promovió guerras infructuosas y puso en grave riesgo la unión del imperio. Hizo coronar a su hijo Otón III, por entonces un niño de solo 3 años, pero meses después este fue secuestrado por un pariente, Enrique II, duque de Baviera, llamado el Pendenciero, tras un fracasado intento de usurpar el trono. La paz no se restableció hasta que la propia Adelaida recuperó al muchacho, valiéndose de la vasta red de amistades tejida a lo largo de los años. Al ser el pequeño Otón incapaz de gobernar todavía, Teofanía asumió la regencia, ejerciendo el poder hasta su muerte, el 15 de junio del 991. Expiró obstinada en la enemistad con su suegra, solamente tenía 31 años. Entonces Santa Adelaida asumió ser regente del imperio hasta que su nieto alcanzó la edad necesaria para gobernar. Tras encaminarlo con éxito hasta el trono, pudo disfrutar con alegría por fin del fruto de años de luchas y sufrimientos, viendo al imperio unido y estable, cimentado por su eficaz audacia e incansable caridad. Entonces se retiró a un monasterio, deseosa de prepararse en el recogimiento y en la oración para el encuentro con el Señor. Fue en esa época cuando decidió contar su vida a cierto monje de Cluny, el futuro abad San Odilon. El 17 conmemoramos a San Lázaro, que era el jefe de un hogar donde Jesús se sentía verdaderamente amado, para que sigamos el ejemplo de ellos. Él vivía con sus hermanas Marta y María. Ellas mandaron llamar a Jesús cuando Lázaro se enfermó gravemente, y cada día se agravó más y más hasta que murió. Y ahí sí Jesús fue. Todos estaban aterrados de por qué se había demorado tanto, sabiendo que los quería y que siempre estaba pues dispuesto para ellos. Y luego le explicó que era para dar gloria a Dios con la resurrección de Lázaro, no sin antes llorar un poco por haber perdido a su amigo. Le dolió, así como a sus hermanas cuando salieron a su encuentro llorando, diciéndole: si hubieras estado aquí, si hubieras oído cómo te llamaba Lázaro, solo una palabra tenía en sus labios: Jesús. Ojalá nosotros también cuando estemos muriendo. Deseaba tanto verte. Oh Señor, si hubieras estado aquí, no se habría muerto nuestro hermano. Y Jesús le respondió: yo soy la resurrección y la vida. Los que creen en mí no morirán para siempre. Pero verla llorar obviamente lo estremeció y conmovió. Fue increíble cuando dijo: Lázaro, yo te lo mando, sal fuera. Es una de las más poderosas frases de los labios de Jesús. Un muerto con 4 días de enterrado, maloliente y en descomposición, que recobraba la vida y sale totalmente sano del sepulcro por una sola frase. Así es con nuestra vida espiritual. Solamente hay que confiar en Él, poner de nuestra parte y dejarlo que actúe en nosotros. Y los grandes cambios se verán. Seremos renovados. Hay que confiar en Él. El 18 está San Modesto. Este santo es especialmente reconocido por la Iglesia Católica, ya que restauró los templos de santos lugares en Jerusalén después del terrible destrozo que hicieron allí los persas. En el año 600, el rey persa Cosroes, pagano y enemigo de la religión, invadió Tierra Santa en Palestina, ayudado por judíos y samaritanos. Fue destruyendo y quemando sistemáticamente todo lo católico: templos, casas religiosas, altares. Mandó matar a millares de cristianos en Jerusalén. A muchos otros los vendió como esclavos y a otros los desterró sin piedad. Uno de ellos fue el arzobispo de Jerusalén, San Zacarías, y fue San Modesto, superior de uno de los conventos de Tierra Santa, al que Dios llamaría para reconstruirlos. Heráclito, el nuevo gobernante, logró alejar a los persas de la ciudad, situación que el santo aprovechó para comenzar el proyecto de reconstrucción, para lo que contó con la ayuda de sus monjes a recoger.
Lo primero que reconstruyó fue el templo del Santo Sepulcro y luego el de Getsemaní o el Huerto de los Olivos y la casa de la Última Cena o cenáculo. El arzobispo Zacarías había muerto en el destierro y el emperador Heráclito nombró como sucesor de este a San Modesto. Lo nombró patriarca arzobispo de Jerusalén, siendo una elección muy oportuna, porque entonces sí tuvo facilidad para dedicarse a reconstruir los centenares de templos y demás lugares santos destruidos por los bárbaros. Modesto continuó incansable con su labor de reconstruirlos y hasta morir el 18 de diciembre, mientras llevaba un cargamento de ayuda para la restauración de los santos lugares. Fue envenenado por unos perversos para poder robarle los tesoros que llevaba. El 19 terminamos con el Papa que aún es beato, Urbano V. Nació en Languedoc, Francia, en 1310. Hizo sus estudios universitarios y entró de monje benedictino. Fue superior de los principales conventos en su comunidad y como tenía especial cuidado con la diplomacia, los sumos pontífices que vivieron en Aviñón lo emplearon como nuncio o embajador. Fue nuncio en Nápoles cuando llegó la noticia que había muerto el Papa Inocencio VI y que él había sido nombrado nuevo sumo pontífice. No era obispo ni menos cardenal, en solo un día fue consagrado obispo y coronado como papa. Como pontífice se propuso acabar con los abusos que existían y quitó los lujos del palacio y sus colaboradores. Entregó los principales cargos eclesiásticos a personas reconocidas por su virtud y luchó por acabar malas costumbres. Trabajó seriamente para elevar el nivel cultural del pueblo. Con la ayuda de los franciscanos y de los dominicos emprendió la evangelización de muchos lugares. Y logró volver a Roma, como no se hacía desde 50 años atrás. No pudo sino contener las lágrimas viendo cómo habían destruido todo, incluso la gran basílica de San Pedro. Así que con sus cualidades de organizador emprendió la empresa de reconstruir monumentos y edificios religiosos en toda Roma. Estableció la residencia en el Vaticano, donde hoy viven, y se dedicó a restablecer el orden en el clero y el pueblo. Pero las revoluciones se dieron nuevamente y Urbano, que se encontraba bastante enfermo, dispuso irse otra vez a Francia en 1370. Santa Brígida le anunció que si abandonaba Roma moriría. Y así fue. El 5 de diciembre salió de Roma y el 19 de diciembre murió. Luego de la reunificación de la iglesia, el proceso de Urbano V tuvo que esperar casi 4 siglos para ser beatificado, en 1870, por el Papa Pío IX. Muchas gracias por ver este vistazo hasta el final. Dios los bendiga.